Seguimos hablando de política, de todo lo que pasa en todo este boom de la democracia en nuestro país. Y para eso, pues hemos invitado a Óscar Montoya, abogado, quien nos va a hacer análisis precisamente de cosas que pasan y que muchas veces uno no las entiende, no las ve, y eso le puede permitir a uno elegir de una forma errada. Ya veíamos la brújula política, que puede ser una herramienta que nos permite tener un poco más de conciencia frente al tema del voto, pero yo creo que todos estos análisis con nuestros expertos también nos permiten tomar una buena decisión. Óscar, abogado, un saludo especial, bienvenido a Click, el poder de la información. Óscar, Germán, muy buenos días, un cordial saludo para todos. Bendecido viernes, muchísimas gracias por esta invitación, señor, y un saludo al compañero Roger. Sí, señor Roger, que está por fuera laborando, que no nos está acompañando hoy, pero sigue en su labor acá en Clickcracia como periodista, abogado. Quiero preguntarle precisamente por el tema de Abelardo de la Espriella, las firmas y de los demás candidatos que según la registraduría, pues no se les avalaron las firmas. ¿Qué decir frente a esto? Hay tres hipótesis. Una, fraude, ¿cierto? Dos, es que fueron errores involuntarios, errores cometidos por los equipos de trabajo de estas campañas en el tema de recolección de firmas. O tres, es porque estas firmas fueron invalidadas, precisamente como inclusive lo dice la registraduría, porque la gente firmó mal, puso otra firma, otra cédula, se salió del renglón, puso un garabato, no sé. Es lo que dice la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a estos temas. Y ahí veíamos a Abelardo pues diciendo, sí, me anularon toda esta cantidad de firmas, millones de firmas, pero cumplo con el tope para seguir en campaña. ¿Qué decir primeramente, Óscar, frente a todo este tema? Bueno, Óscar, ve, esto permite hacer varios análisis y uno de ellos es muy importante tener presente el concepto que emite la registraduría, porque yo creo que aquí hay un actor importante y es la misma registraduría la que le cabe la responsabilidad y quien en última instancia debe de decirle a un candidato por qué el 61% de sus firmas no fueron avaladas. Tú bien lo decías ahora, porque firmaron con otra cédula, se salieron del renglón, colocaron nombres que no eran, o un equipo, o los responsables de esto, pues no hicieron con total responsabilidad esta tarea. Pero aquí hay una cosa fuerte que llama la atención y es el candidato de la Espriella, el día que entrega las firmas con bombos y platillos, dice que esos 5 millones de firmas habían sido auditadas. Entonces, hoy cabe una pregunta y es, si yo como candidato, la registraduría me dice, mire, de los 5 millones de firmas que usted me entregó, el 61% no son válidas, yo lo primero que haría sería preguntarle a la registraduría que me debe de informar el por qué, la razón, el paso a paso de por qué esas firmas no son convalidadas por el ente de la registraduría. Y segundo, como material probatorio, pues yo simplemente, ¿qué haría? Entregaría la auditoría. No sé qué piense Germán, no sé qué piense Óscar allá en el estudio, pero eso sería lo primero para salir a decir. Y hoy tenemos una registraduría que desde los medios de comunicación, los periodistas, los líderes sociales, tenemos que salir candidatos además, como hemos sido nosotros, a decirle a estos órganos de control electoral, hombre, imparcialidad absoluta, porque ahorita vamos a pasar al postre fuerte de este diálogo, de esta conversa, lo que está pasando al interior del Consejo Nacional Electoral. Le quedan los días contados en libertad al señor Prada, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a salir a decir que también es una persecución política en un puesto tan importante como es el Consejo Nacional Electoral, con unas elecciones electorales al Parlamento que ya estamos a menos de 20 días, el próximo 8 de marzo, a celebrar en este país, con una polarización enorme y con un juego sucio desde los políticos y desde quienes hoy gobiernan, porque lo que está pasando es gravísimo en todas partes, con CNE, registraduría, alcaldes con toda su maquinaria haciendo política, gobernadores participando en política y forzando y obligando
a todo el mundo, a los contratistas y moviendo toda esa burocracia a favor de uno o X político. Esto es una locura lo que está pasando en este país. Y ya Sí, la sí, llamada Oscar aquí fuerte tiene que ser, ¿dónde están los entes de control? sí, En señor. Medellín. Usted ya Bueno, se no nos sé si adelantó. pasamos, pues, el plato fuerte Us- está en Medellín, Usted, lo que está pasando en Medellín. La hermana del alcalde de Medellín como candidata al Senado. sí, usted Está ya se claro nos, que está en una causal de inhabilidad, eso está clarísimo. sí, Esa señor. Usted señora ya se no se nos, había podido ni siquiera inscribir, muchachos. ¿Mm? ya nos pasó al plato fuerte, pero No los para, escucho. aló, ¿será que tenemos problemas, Germán? Pregúntele a ver si, Oscar, ¿me escucha? Ahí sí te escucho, Germán, con los buenos días. Oscar. Germán, buenos Bueno, días. sí, estaba diciendo, buenos días, Oscar, gracias por acompañarnos. Estaba diciendo, Oscar Mario, que usted ya nos está dando una probadita del plato fuerte, pero queríamos no saltar todavía porque nos interesa aprovechar lo que está con nosotros, hablando del tema de la registraduría y el CNE que usted nos acaba de mencionar, y aquí lo hemos hablado mucho, toda esa cantidad de irregularidades que se han detectado, las inhabilidades sí, las inhabilidades que deberían haber admitido algunos de los consejeros o magistrados del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, y el tema que mencionábamos de las firmas, es que una cosa es que haya unas irregularidades como las que se mencionaban ahora en un número determinado de firmas, pero en más de la mitad de las firmas encontrar tantas fallas, o sea, la gente que firmaba en qué estaba pensando cuando firmó Oscar. Germán, es que, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que a vos la registraduría te diga, hombre, ve, es que vos entregás 5 millones de firmas y te salieron el 20%, el 15% de tus firmas. Entonces, ¿qué es lo que, o qué se pretendía mandar con ese mensaje de decir 5 millones de firmas, 5 millones de votos? Entonces, a ver, aquí yo tendría que decir algo muy importante y es, si la registraduría le dice a este señor candidato que el 61% de sus firmas no pueden ser validadas, me parecería entonces que la registraduría, dentro de ese órgano de organización electoral compuesto por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, pensaría yo que la registraduría ahí le atinó. O sea que ahí se está haciendo un trabajo serio y responsable, pero es inevitable. O sea, yo combinaría a la registraduría a que no solamente diga ese 61%, sino que diga por qué, qué pasó, cuántas firmas no coincidían con el número de cédula, cuántas firmas se salen del renglón, o que dé una respuesta a la registraduría y diga qué está pasando. Escuchaba ayer al señor precandidato Abelardo de la Espriella, que estaba en nuestra ciudad, en Medellín, diciendo que ya le había hecho una solicitud a la registraduría para que le diera información el por qué había sucedido eso, pero de igual manera en una tranquilidad plana, porque pues él dice que cumplió, y es verdad, pues cumplió con ese margen que necesitaba, que exige la ley de 796.000 firmas, y queda con 2 millones y algo de firmas, entonces, perdón, menos de los 2.500.000, y decía que insistía en que esas firmas fueron auditadas. A mí sí me gustaría que este señor candidato pues exhibiera esa auditoría que le hicieron a las firmas. No sé qué opinan ustedes, pero yo creería que aquí tenemos que pedirle a la registraduría que nos informe. Yo en la mañana de hoy me dispongo a presentar un derecho de petición, una solicitud de información en un derecho constitucional al cual los ciudadanos de este país, conforme lo dice el artículo 87 de la Constitución y el artículo 23, tenemos derecho a los ciudadanos y es a que nos explique la registraduría de una manera más amplia con base en qué toma esta decisión. El 61%, pero ¿por qué? ¿Qué pasa ahí de fondo? Porque yo creo que ahí tiene que pasar algo de fondo. O no sé, como dice Germán, ¿en qué estaría pensando entonces el equipo promotor de esas firmas? no, usted tiene toda la razón, Oscar. Yo creo que son las autoridades competentes las encargadas a dar un pronunciamiento, a salir a informar, a salir a decir qué es lo que está pasando, Oscar, Germán. no te escucho.
Bueno, tenemos problemas con la comunicación con Oscar Mario. Bueno, él estaba hablando de que había que esperar el pronunciamiento oficial de las autoridades. ¿A mí sí me escucha, Oscar? Oscar. Oscar, ¿me escucha? Yo sí lo Bueno, escucho, parece que Germán. Creo que tenemos ahí problemas con Oscar. Vamos a decirle que vuelva a ingrese mientras seguimos hablando de todo este tema político, Germán, porque la verdad, ¿cómo se dice? El tema de análisis frente a esto, el llamado que hace Oscar frente a las autoridades competentes para que sean ellas las encargadas de hacer una revisión. Pero lo más importante, Germán, y creo que acá es lo que tenemos que decir, es que las autoridades muchas veces callan frente a todo este tema, sacan comunicados generales que le dejan a uno más preguntas que respuestas. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, Germán, son las autoridades competentes las que deben salir a explicar qué fue lo que pasó, si están inhabilidad, si están ejerciendo un delito o no, si están cometiendo un error o no. Oscar, ¿nos escuchas? Sí, los escucho, muchachos. Listo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacerle ese llamado, como lo hace Oscar Montoya como abogado a las autoridades, para que salgan precisamente a dar esa claridad pertinente a los ciudadanos y a los que ejercemos ese derecho democrático, Germán. Y precisamente vamos al plato fuerte, como lo decía Oscar Pero Montoya. me permite una cosita antes de que pasemos del Claro, tema. claro, claro que sí. Oscar, usted ha insistido mucho en lo que decía el señor Abelardo de la Espriella, de estas firmas fueron auditadas y eso se lo escuchamos en varias entrevistas, auditadas. Yo no sé, es más una opinión mía, no sé si está equivocado porque no tengo forma de probarlo o no probarlo, pero yo siendo candidato puedo decir hasta misa. Estas firmas fueron avaladas y vino una firma internacional y las contó todas y se comparó con las bases de datos y tenemos certificado todo. Y nadie le va a exigir esa auditoría porque no tiene obligación de hacerlo, ¿o no, Oscar? Hola, Germán. ¿Ustedes me escuchan? Porque yo estaba escuchando a Oscar, pero no escucho a Germán. Ahora me escucha. ¿Me escucha, Oscar? A ninguno de los dos. Bueno, vamos a volver a intentar a ver si tenemos esta comunicación. Es un tema más de conexión. Entonces, miremos a ver si Oscar se vuelve a conectar con el objetivo de poder seguir haciendo ese análisis, porque es bueno el análisis, Germán, que usted lo hace. O sea, si hacen y si contratan una firma interventora de evaluación, de análisis, pero le salen a uno más de 3 millones de firmas a uno que no son, creo que Abelardo de la Espriella, como abogado inclusive que es, debe denunciar a esa firma que le hizo ese análisis, ¿o no, Germán? Oscar, ¿nos Claro. escucha? Sí, Oscar, yo te escucho a ti, pero a veces cuando sale de pantalla Germán no lo escucho a él. Ese es Ahí el me tema de escucha. conectividad. ¿Me Sí, escucha a mí? ahí te escucho, ahí los escucho a los Listo, dos. listo, Germán. Haga después la pregunta a ver si ya sí nos escucha. Sí, yo estaba hablando de la auditoría que él ha dicho todo el tiempo que tiene. No, se fue. Algo Ahí pasa está, ahí cuando nos... está. Ahí está. Sí, Ah, se fue. ahí sí te escucho, Germán. Entonces quedémonos así, no nos movamos para Sí. poder que nos escuchemos. Yo No, estaba, no sí, que no, respiremos. no hagan esos cambios del ponche porque ahí parece que hay algo que está afectando. ¿Me escucha, Oscar? Sí, Germán, yo te escucho. Bueno, estábamos hablando de que el señor de las Espriella lo dijo porque lo ha dicho en diferentes entrevistas que esas firmas fueron auditadas. Y yo estaba diciendo que pues uno como candidato podría decir lo que quiera. Yo puedo decir como candidato que yo contraté una firma de auditoría y que todas las firmas fueron avaladas y contrastadas y cualquier cosa, pero al fin y al cabo nadie me va a pedir a mí esa auditoría ni me va a exigir que lo muestre el documento, la firma aparezca, pues porque no tengo ninguna obligación, es decir, habría que confiar en la palabra del candidato. Pues, a ver, Germán, aquí lo como decía Oscar, porque lo escuchaba con atención, aquí nosotros como si queremos saber qué fue lo que pasó con esas firmas, pues aquí nos tenemos que remitir nosotros, como lo establece la legislación colombiana, a las autoridades, a las organizaciones electorales. A ver, habría que mirar de contexto también qué es lo que está pasando con un candidato que como dice una cosa, dice la otra, ¿cierto?
Entonces, si le metemos candela a esto, podemos decir que el candidato Abelardo de la Espriella, como dice un día que es ateo, otro día se va para el Señor de los Milagros y embuga y llora. Como dice en otras partes de su vida que él no es uribista y el señor es más uribista que el mismo uribista, que el mismo Uribe. Entonces, tú acabas de decir algo muy cierto y es, uno, él no está obligado porque, pues, al fin y al cabo, él dice, es que yo contraté una auditoría privada con recursos privados. Y dos, pues hombre, ya cumplí la meta. Ahí lo que se le manda un mensaje muy claro a la otra parte que también está en el ejercicio de campaña para la presidencia de la República de Colombia es que Abelardo cañó con 5 millones de votos y que no tiene 5 millones de votos. Entonces hoy podríamos decir que Abelardo tiene 1 millón de votos o lo dejamos con la cifra que necesitaba para ser candidato y poder inscribirse como sucede y que lo puede hacer porque cumplió el requisito mínimo que establece los organismos electorales en este país. Yo estoy seguro que fueron como 796.000 firmas. Entonces eso al candidato Abelardo lo deja muy tranquilo. Y tú tienes toda la razón, Germán. Él ayer decía que él tenía la auditoría, pero él no está obligado a enseñarle esa auditoría a nadie. Y en este país, en los políticos, cuando logran su objetivo, pues si en campaña no les importa mucho a veces lo que piensen los ciudadanos, las necesidades del ciudadano, pues ya ahorita ya el hombre, ya él cumplió con su objetivo. Y va, como lo dijo, ojalá, pues no sé si sea cierto, lo dijo él, que él ahorita no se iba a liar con nadie, pero no participa en la consulta del 8 de marzo y que va para primera vuelta solo, ¿cierto? Eso fue lo que él dice, eso es lo que él dice. Entonces, es como una valoración muy subjetiva ahí, viniendo también de un profesional del derecho, porque además del área penal, el derecho penal en Colombia es un derecho probado. Aquí hablamos de derecho probatorio. Nadie podrá ser condenado sin que medie prueba contraria, ¿cierto? De que haya cometido un delito. Entonces yo digo que como profesional del derecho que soy, pues el candidato Abelardo como abogado que es, pues hombre, yo muy sencillo le entrego a la opinión pública lo de la auditoría, porque es que si yo hago eso, Bueno, se nos volvió a ¿qué ir pasaría Oscar. con la registraduría? La pongo en aprietos. Si yo cojo y le digo a la registraduría, venga, qué pena, es que yo aquí tengo una auditoría de estos 5 millones de firmas. Pues hombre, yo pensaría medianamente que por lo menos al registrador lo estoy colocando en un aprieto muy grande, porque entonces ya con esta auditoría que me entrega el candidato en el que me está reclamando, ¿por qué benditos pasa al 60? Tiene el 61% de sus firmas son inválidas y me entrega una auditoría, como registrador me pone a mí ante la palestra pública y me pone en un aprieto muy grande además en el que yo o estoy fallando yo o está fallando o falló la auditoría y el comité recolector de las firmas del candidato. Yo lo Así es, haría, yo lo haría, no sé ustedes, pero yo sí, siendo señor. Abelardo de la Espriella le mando un consejo gratis y le gusta escucharlos. Yo hago pública la auditoría que le hice a las firmas y se la entrego y le devuelvo la pelota al registrador del Estado Civil en Colombia. Sí, señor. Bueno, Oscar, vamos al plato fuerte y es el nepotismo de, usted lo dice, de algunos mandatarios en el tema político. ¿A qué se refiere Oscar Montoya? ¿Cuál es esa denuncia que usted quiere hacer? ¿Qué es lo que está pasando según usted como abogado, como analista en este ámbito político? Porque, como usted lo dice, pues podría existir o podría tener la alternativa que hay candidatos que en este momento podrían estar haciendo política por X o Y persona, familiares, amigos. ¿Qué es lo que está pasando, Oscar? Hombre, muchachos, lo que está pasando y que es muy importante aquí a los amigos de Clicracia lo tengan muy presente lo que está sucediendo. Nada distinto a lo que ya se ve por medios y por redes, pero con elementos serios, que uno piensa, a veces los políticos en este país nos creen a nosotros los ciudadanos caídos del zarzo. Empecemos por lo que está pasando en Itagüí. Toda la maquinaria política de la administración tiene que votar por los candidatos de Carlos Andrés Trujillo. Y yo no veo a los medios, no a todos, pero al unísono de estas situaciones y de estas denuncias deberían estar los medios de comunicación. Vuelvo a lo mismo con lo que iniciamos esta conversación, llamando la atención de los órganos electorales de este país, de los magistrados.
del tribunal administrativo. Entonces, no sé si ustedes vieron un suceso que pasa hace algunos días en el municipio de Itagüí, donde una veeduría ciudadana ve cómo en un vehículo oficial, donde no debe transportarse material publicitario electoral de nadie, van unos funcionarios adscritos a esa misma Secretaría de Movilidad y con una línea familiar, como lo decía Oscar ahorita, con lo que posiblemente, tengo que ser muy cuidadoso, posiblemente fuera un material electoral. Y después en un comunicado escueto, mentiroso, burlesco hacia el pensamiento y el criterio de los ciudadanos, salen a decir que era publicidad pedagógica. Un municipio donde la Secretaría de Movilidad ha sido absurda y arbitraria. Ahí retiraron una cámara fotomulta, levantaron el pico y placa en una autopista que en el sentido general, es una vía nacional y no tendría por qué existir esta fotomulta. Ahí la retiraron. Aquí les dejo la perla y guárdenlo para que se lo mostremos a los seguidores de Click Clase Noticias. Ojalá, apenas pase campaña, no vuelvan y pongan el pico y placa en la autopista. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Ojalá no, porque yo soy uno de los perjudicados porque ustedes saben que salgo hacia el suroeste donde tengo mi actividad comercial y empresarial. ¿Qué está sucediendo? Funcionarios, contratistas, temerosos por miedo, forzados a tomar fotos, a llevar 15 o 30 personas a las reuniones políticas de los candidatos Carlos Andrés Trujillo, el alcalde en campaña. Yo me pregunto, ¿dónde están los personeros de estos municipios? Es que los personeros, acá les mando un mensaje y también se lo saludo al de Medellín. Señor personero de Medellín, hola, ¿cómo estás? Ojalá fueras por la UPDH, cómo funciona de bonita. Los personeros tienen unas funciones. Señores personeros, no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice el marco jurídico normativo de este país. Ustedes no son funcionarios de los alcaldes, actúen como personeros. Entonces, la participación en política de los alcaldes y de los servidores públicos en Colombia está prohibida. Aquí estamos hablando de los contratistas, para que luego no salgan a decir que es que ese abogado no sabe derecho electoral. No, nos estamos refiriendo a lo que están haciendo en algunas administraciones en este país y en este departamento con los contratistas, donde hay chat, donde hay audio, donde hay mensajes, que si no hacen campaña por el candidato del alcalde de turno, se van, se les acaba el contrato. Y eso hay que denunciarlo. Y yo invito a esos contratistas temerosos, señores, hay una manera que usted puede denunciar anónimamente. Usted lo puede hacer. Y esa denuncia tiene validez. Les quitan los celulares, los tienen que apagar. Lo mismo está pasando en la ciudad de Medellín. El personero de Medellín perdido, embolatado, ¿en qué? No sé en qué. Pero no pasa absolutamente nada. Denunciaron la inscripción de la candidatura de la hermana de Federico Gutiérrez y el personero de Medellín no se ha pronunciado, no dice una sola palabra. Y el gobernador de Antioquia posiblemente, hablemos del posible, porque invitamos a las personas a que lo hagan visible. Hoy hay un candidato a la Cámara de Representantes de ese partido del Centro Democrático, el señor Gregorio. Todos los que participamos activamente en la política y los periodistas que son también activos en la política y el cuarto poder de este país saben de la cercanía que tiene este señor. Y no es un delito que él sea candidato, lo puede hacer. Lo que no se puede permitir es que en alcaldías del suroeste, en las alcaldías del oriente, le están ordenando a los contratistas lo mismo. Tienen que votar por el candidato a la Cámara de Representantes del Centro Democrático y si no, se les acaba el contrato y si no, se van. Entonces piden garantías electorales, pero cuando del otro lado no les respetan esas garantías electorales. Y uno le da una inmensa tristeza ver a los contratistas en plena campaña. Hombre, ¿pueden hacerlo? Claro que lo pueden hacer. No tienen restricción.
porque los contratistas por prestación de servicios, sabemos que una de las generalidades de ese contrato realidad disfrazado de prestación de servicios es que la independencia, de manera libre, usted desarrolla X función. Pero cuando les hablamos de la ética, uno pregunta si es ético obligar a un contratista y a toda su familia, porque es que miren muchachos lo que pasa cuando un contratista trabaja en una alcaldía y más en estos pueblitos de quinta y sexta categoría en Antioquia. Cuando a un pelado del alcalde gana y le da un puestico allá en la administración, un contratico de prestación de servicios, ahí ya se aseguró el voto del papá, de la mamá, de la novia, de la familia de la novia, los suegros, el cuñados. Entonces ahí el alcalde ya tiene 20, 25 votos. Y hoy en Antioquia está sucediendo eso y eso hay que denunciarlo públicamente, lo que está pasando al interior de las alcaldías donde están obligando a los contratistas a hacer campaña, a llevar familia, a llevar votantes, a hacer fotos, a hacer reuniones, tomar fotos, videos, 20.000 cosas. A mí me llama la atención, Oscar, estas situaciones porque uno ve que cuando los candidatos aspirantes a alcaldes, por ejemplo, están oponiéndose al alcalde de turno, denuncian hechos como estos. Es decir, denuncian que se están presionando los contratistas, porque lo vimos. Se acusaba al alcalde anterior de que hacía esto y lo otro, y usted me está diciendo que ahora llega el momento y se está haciendo lo mismo, es decir, criticarlo a otros lo que también hacen ellos. Sí, lo que pasa es que con este señor de Medellín pasó lo mismo que con el candidato de Las Priella. Discúlpeme, es que hablaron de yo no sé cuántos mil hallazgos y 500 y auditorías pico. forenses. Y no apareció la auditoría forense por ningún lado. Pero es que, hombre, es que cuando nos vestimos de la decencia, pero en lo oscuro y en lo silencioso somos indecentes, hablamos de una doble moral. Yo sí digo sin tutubeos alguno, yo conozco muy bien hoy al gobernante de Medellín, a Federico Gutiérrez, y lo digo con plenitud. Es el hombre más plástico en la política actual de este país. Calculador como ninguno, porque no está pues con Uribe. Porque no está pues con Uribe. Sí es tan uribista. Y es el dondón de la seguridad, y es el dondón de el Aladín de la moral, y que Medellín va muy bien. Ustedes se han preguntado por qué el Consejo de Medellín no ha sesionado estos 3 meses. Por ahí andan diciendo que porque no hay plata. Y no va a ser pues playa, mar y de todo en Medellín. Y no encuentran qué gastarse la plata porque Medellín es riquísima, millonaria, millonaria. Y por allá llevó con su séquito de comité de aplausos en el Consejo de Medellín, llevaron unos mercaditos a las comunas donde los pobres les quitaron el hambre 15 días y ya quitamos el hambre en Medellín. Hombre, hoy yo le hago una solicitud al personero de Medellín. Señor personero, con todo respeto, cumpla sus funciones como personero, hombre. Honre ese cargo tan bonito que usted tiene, porque es que ser personero es un salvaguardador de los principios, de lo que es correcto, de los derechos humanos, de la libertad. A mí me decía, ayer me llamaba la atención en el Parque de Río, había el otro candidato que no les gusta a los de aquí, y sale un muchachito de Creemos a decir que le parecía inmoral que un guerrillero viniera a pedir votos a Medellín. Señor, qué pena. El principio de que en un país, ojo con lo que les voy a decir, el principio que en un país exista oposición es porque hay democracia. El principio de la democracia es la oposición. Y aquí usted no puede venir a decirle del color que a mí no me gusta, a hacer los señalamientos y a decir quién es bandido y quién no es bandido. Porque entonces usted está perdiendo la moral de lo público. Y por eso cuando uno a los servidores públicos, a los alcaldes y a los concejales y a los diputados, uno utiliza palabras como sinvergüenzas, se rasgan las vestiduras y se enojan. Pero es que la sinvergüenza es perder la vergüenza de lo público. Aquí ya está pasando lo mismo. Y les voy a dar una perlita, además que no me puedo quedar porque tengo un nudo en la garganta. Con la tasa de seguridad ya está haciendo piscinas el gobernador de Antioquia. Eso es para eso es eso. Para eso es eso. Y aquí todo el mundo está callado. Los diputados
callados. El Consejo de Medellín ha sesionado casi ya 2 años y lo único que ha sesionado es haciéndole control político al presidente de la República. Señor. Y mire, Bueno, ahí están las consecuencias de lo que está pasando con Medellín. Ustedes saben que la hermana del señor Federico Gutiérrez, de acuerdo a lo que establece la ley 1437 del 2009, está inhabilitada. Esa señora no se podía inscribir como candidata al Senado. Ojalá ahorita, antes de que gane, porque ella va a ganar, claro, ella va a ganar, ella va a ser senadora. Ojalá las autoridades electorales tomen cartas en el asunto antes de, porque si llega allá, olvídese, hasta luego. Allá son intocables, allá no pasa nada. bueno, Oscar, buen análisis que hacemos desde el punto de vista político. Yo creo que estas alertas, Germán, hay que hacerlas desde todos los puntos de vista y creo que hoy la pregunta es que las autoridades electorales salgan a explicar todo esto que está pasando, todas estas inquietudes ciudadanas, cada una de las inquietudes que tienen los expertos frente a lo que pasa en nuestro país y más cuando estamos entonces próximos a ejercer un derecho democrático de elegir senadores, de elegir representantes a la Cámara, próximamente elegir el presidente de la República y especialmente porque vienen también elecciones para alcaldías, gobernadores, diputados, concejales y juntas administradoras locales. Oscar, muchas gracias. Hombre, Oscar, Germán, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Mandarles, si me permite, en 30 segundos un mensaje a los ciudadanos, a las personas que hoy tienen un contrato de prestación de servicios. Mire, ustedes tienen un derecho que está consagrado en la Constitución y es el derecho al voto. Así lo dice la Constitución Política en el artículo 258. Oscar Montoya, el abogado Oscar Montoya les manda a decir: hagan respetar ese artículo y hagan respetar su voto. Ustedes tienen que salir a votar este 8 de marzo de manera libre, sin coacción, sin constreñimiento, ni por parte de los grupos ilegales y mucho menos por parte de quienes hoy ejercen como autoridad administrativa en los municipios del departamento de Antioquia. Y si ustedes están siendo constreñidos, denuncien, que lo pueden hacer anónimamente, pero denuncien. Y si tienen pruebas, anéxenlo. Y a todos los amigos de Clicracia Noticias, un bendecido viernes. Dios los bendiga, cuídense mucho. Y el 8 de marzo hay que salir a votar, señoras y señores. Hay que salir a hacer patria, hay que salir a hacer país, pero salgan y voten conscientemente, libre y voluntariamente por su candidato que le reúna las características o el pensamiento que usted requiere y para posteriormente son el Parlamento, son las elecciones más importantes el 8 de marzo porque son los que hacen control político, los que crean y modifican leyes durante 4 años. Dios los bendiga. Yo lo bendigo a usted también, Oscar, y sí, señor, un acto democrático que tenemos que ejercer como ciudadanos para elegir nuestros padres de la patria, para elegir a nuestros gobernantes, y creo que ahí, Germán, sí, estamos haciendo cultura política desde Clicracia, estamos haciendo cultura política desde nuestro ejercicio periodístico para que la gente pueda tomar buenas decisiones.